Bueno, ya, qué bien. No, estábamos reclamándole a Fernando de una reunión que tuvimos el viernes en la casa del doctor Camacho, de una ¿Qué me escamoteé? Sí, una exposición muy interesante, para mí por lo menos. Resultó muy instructiva porque hay una serie de elementos que yo ignoraba. Por ejemplo, lo de las calzadas, ¿no? Hay una serie de esos planteamientos que desde... para los oyentes, sí, era sobre las características de Costa Rica, en la cultura precolombina. Exactamente, sí, perdón que no lo dije. No, está bien. Sí, resulta que, claro, la formación de nuestra época, nosotros estudiábamos en Ricardo Fernández Guardia, la famosa cartilla histórica, que decía que los aborígenes en Costa Rica habían sido 27.000, y no sé, pero eran 27.000 según Ricardo Fernández Guardia. Y resulta que esa conferencia, por lo menos la exposición, me demostró a mí que está totalmente errada, Había más de 1 millón, y no solo eso, sino con un adelanto, llamémosle científico, porque estaba basado en una serie de planteamientos interesantísimos sobre mareas, sobre posiciones geográficas, etcétera. Es decir, me gustó más el planteamiento de nuestro amigo, que después intervino, hizo de veras un planteamiento interesantísimo y dejó a todo el mundo en silencio sepulcral mientras hablaba. No, es que de veras, estuvo muy bonito, a mí me gustó. Esa conferencia del oceanógrafo, que es un oceanógrafo, Guillermo sí. Quiroz, físico además, metido a abogado también, sí. Y ahora metido a estudios antropológicos, se había preocupado por estudiar un poco ciencia y tecnología en la época precolombina, y entonces hizo análisis de varias cosas. Uno eran las calzadas precolombinas, y donde demuestra que las calzadas tienen una profundidad que es 4 o 5 veces más grande en ancho, en grosor, que lo que son las carreteras actuales. Y muy parecidas a las de Roma. No, correcto, hace una comparación con unas romanas igual. Para un ancho igual a las que tienen hoy normalmente las carreteras nuestras, 7 metros. Y en una ocasión hasta una carretera casi como de 60 metros de ancho. Increíble. Las tiene bien documentadas, y que matemáticamente él logra demostrar que en calzadas hubo 1.745 kilómetros en Costa Rica, de manera que había un verdadero sistema de carreteras que vinculaba algunos pueblos con las zonas productoras, con otros pueblos, con todo. Eso fue muy interesante porque también mostró la forma de hacer las carreteras las carreteras antiguas, con piedra, con una especie de arena que usaban con piedra, con otra arena con piedra, etcétera, con una capacidad de soporte enorme que no era para transportar, por ejemplo, las legiones romanas, ni los carruajes romanos que no habían aquí, y que, sin embargo, aquí hubo una construcción de carreteras muy, muy sólida. La otra cuestión importante que señaló fue relacionado con acueductos, analizando el acueducto de Guayabo y Turrialba también, y el valor que eso tiene para ciertas comunidades donde el agua pasa a ser un elemento principal de la cultura. Una cosa muy curiosa que a mí sí me llamó la atención como curiosidad fue lo de las esferas, ¿verdad? Porque en esto puede haber toda una discusión de origen de las esferas. Yo mismo planteé ahí una teoría que se trae abajo la belleza. Para mí ninguna de esas teorías la belleza de traer la piedra hecha por los indígenas, sino porque yo fui estudiante de geomorfología de Enrique Malabasi, que era un geólogo y nos llevaba a sacar esferas a la montaña. Pero eran esferas, que se hacían solas, eran esferas que se hacían solas. Es un proceso que se llama meteorización esferoidal. De acuerdo, pero que están tan perfectas, no así me son, convencen. Sí, nosotros las sacamos de la montaña, íbamos a sacarlas. Y bueno, pero digamos, el acarreo de esa piedra, en la forma en que Guillermo explica eso, es porque según él eso contribuía a hacer límites, era como para colocarlas como hitos para limitar propiedades, que es muy interesante, y hace un paralelismo de la ubicación de esas piedras con estructuras geométricas donde calzan grandes regiones en esa dimensión.
Sí, muy Después señaló algo muy interesante que fue sobrepoblación. Ya Eugenia, una antropóloga, Eugenia Rojas, había hecho valoraciones muy importantes de que la cultura precolombina en Costa Rica había que considerarla alrededor de 500.000 de personas, 550.000 personas. En el caso de Guillermo aumenta eso a 1.000.000 de personas y hace un análisis de textos de Juan Vázquez de Coronado, por ejemplo. Ese fue muy interesante. Donde analiza la descripción de casas, donde habían 84 casas, en una descripción que hace Juan Vázquez de Coronado, donde en cada casa habían por lo menos 400 personas viviendo, núcleos familiares muy amplios. Entonces, solo ahí habían más de 10.000 personas. Es decir, entonces sobre esa base y las descripciones de otro tipo, él llega a concluir que Costa Rica tenía más de 1.000.000 de habitantes al momento de la llegada de los españoles. Y esto es importante, porque efectivamente en una época histórica se decían que eran 27.000 al momento de la independencia, no a la llegada de los españoles, más bien hacia el momento de la independencia. En 1492, dice la cartilla histórica, pero eso fue lo que encontró Colón. Digamos, es que Colón no entra al territorio. No, Colón entra nada más a Cariari, ahí a Limón, a la islita. y ahí incluso visita un rancho gigante donde habían también 200 y pico, 300 personas, donde había incluso cadáveres en ese rancho que tenían varios días de estar ahí sin putrefacción, ni olores, bien cuidados, bien atendidos, digamos, y en ceremonias religiosas, lo cual significaba que las culturas indígenas alguna noción importante o un alto grado de conocimiento de tratamiento de cadáveres tenían para que no se descompusieran, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento incluso que desde el punto de vista científico y tecnológico de la época habría que considerarlo como parte de esa medicina precolombina que no se ha estudiado adecuadamente tal vez en esa dimensión. Entonces, en ese sentido fue muy, muy interesante la charla que nos dio don Guillermo Quiroz y que la tienen diapositivas y en todo bien ilustrada. Alrededor de eso se armó una discusión donde hubo una persona ahí que introdujo el elemento extraterrestre. Esa caravana ya no puede faltar casi en ningún lado, pero ahí tuvimos que hacer alguna observación dando a entender que no eran elementos extraterrestres los que habían desarrollado la ciencia y la tecnología precolombina, sino que era un fenómeno propio de la cultura nuestra, que asumir un elemento extraterrestre pues era pensar en varias cosas. Una, que era muy raro que solo hubieran venido en esa época a darle un alito ahí de información para algo y no hubieran permanecido y no nos hubieran hecho avanzar más rápidamente, pero que además esa tesis del extraterrestre como un elemento de desarrollo cultural era una tesis neocolonialista, realmente, porque eso era hacer depender el desarrollo de una cultura de fuerzas externas superiores, donde había pueblos superiores y pueblos inferiores. Entonces ahí tuvimos un intercambio de opiniones en ese sentido, pero fue una charla verdaderamente interesante la de Guillermo Quiroz. Sí. Estaba, ahora que venía yo estaba, no sabía que ese era el tono de la conferencia, pero por algo que vi anoche en la red, pensé en que efectivamente en lo de las bolas, estas de las esferas costarricenses, podía haberse dado más bien algo como un intento por perfeccionar lo que la naturaleza había hecho. Así es. Con esas formaciones que podían tener varios orígenes. El que vos mencionaste. Meteorización esferoidal, es un fenómeno propio de la geomorfología. Jiménez de Heredia, que yo le hice varios programas sobre esto, había tomado fotografías y tal, y él decía que había una copia cosmográfica de ciertas, que lo que pasaba es que las habían movido y habían cambiado las posiciones, pero que las posiciones originales eran de ciertas constelaciones, y él hizo una serie de análisis sobre eso. Pero en la verdad la naturaleza es tan variada que, por ejemplo, hay regiones que tienen oro, hay regiones que tienen plata, hay regiones que tienen petróleo, hay regiones que no tienen nada. Desde el punto de vista geomorfológico, que es la forma como se va constituyendo el relieve de la Tierra,
se van haciendo concentraciones de minerales, entre ellos la estalactita, la estalagmita, y uno de esos fenómenos se llama meteorización esferoidal, que produce esas esferas redondas. Y curiosamente, desde ese punto de vista científico, solo determinadas regiones del mundo las tienen también. Una de ellas es Costa Rica. Bueno, una cosa interesantísima. Y eso es lo que decía Fernando. Entonces, cuando uno va a la montaña a sacar eso, porque a nosotros nos llevaban a hacer eso. Sí, sí, no, yo y no dudo. Uno lo que hacía era como descascarar la parte de arriba, que era la parte más frágil, y quedaba el núcleo sólido, que es lo que decía Fernando. Ahora, Que este señor trabajó con la NASA y nos mostró una serie de tomas sobre las carreteras. Sobre las carreteras, increíbles. No, eso de las carreteras, a mí me lo había mencionado un señor de Alajuela que había trabajado mucho tiempo en el viejo Instituto Geodésico. Y él me comentaba experiencias de ese grupo con trozos de las carreteras en el norte del país. Y se asombraba de que eso no se hubiera aclarado más, porque ellos, en la época de la que él me hablaba correspondía más o menos al año, los años 47 a 53, algo así. Y eran interesantes las observaciones de ellos. Ricardo Quesada López Calleja, que fue abogado. El gordo, lo conocí muy bien. Agente comercial del país en época de Cheo Fernández con Manuel Mora vendiendo café en los países socialistas, junto con Max Blanco Brunetti. Max Blanco, sí, me acuerdo. Ricardo estudió mucho eso y fue uno de los precursores en determinar ese asunto de las carreteras, especialmente desde Guayabo hasta San Carlos. Más bien, a mí se me ocurre que, y por las vistas que vimos de la NASA, que están bien marcadas, sí, muy marcadas, por rayos infrarrojos los caminos, si esos caminos fueron hechos en época indígena y cubrían toda la parte de Guayabo de Turrialba hasta San Carlos, y hay 1700 kilómetros. Y eso de hacer el centro neurálgico en el volcán Turrialba, toda esa zona, me llamó la atención también. Pero digamos, si eso es cierto y es correcto, más bien eso debería servir a obras públicas del gobierno de la República, para que sobre eso monten las carreteras que antiguamente existían, porque tiene que haber una lógica científica de eso. Definitivamente. Y si estaban tan bien hechas como nos demostró el Guillermo Quirós, pues está hecha la base de esas carreteras. Más bien habría que ver cómo se aprovecha eso y se habilitan nuevas regiones en esas zonas. Eso es lo que se debería hacer. Sí, claro. Pero vos sabés, hay algo interesante que a mí me llamó la atención al comienzo, donde se habla de las calzadas. En Colombia, en la zona, hay algo muy interesante, ¿verdad? Que lo menciona Bolívar, por cierto, cuando le escribe la carta a Fanny de Villar, su novia eterna, ¿no? Una de sus novias. Manuelita era novia. No, de paso, las cartas de amor de Manuelita y de Simón son preciosas. No, pero esa de Fanny de Villar era su novia como espiritual, se había quedado en Francia, era una... Bueno, no sé. También la primera esposa se le quedó en Europa. Bueno, se murió. Ya no, ahora no digo nada. Bueno, él habla de la Sierra Nevada, es el macizo nevado a mis espaldas, el Atlántico frente a mis ojos y tal y cual. Hay una carretera, desde luego, más moderna, que sube, que a mí siempre me llamaba la atención, un gringo que tenía una finca hacia arriba, se llamaba Mr. Fly. Nosotros usábamos el término de Mr. Fly. Era muy común. Bueno, este era el señor Fly. Y cuando a mí me lo presentaron, yo me quedé como Mr. Fly. Bueno, uno sigue esa carretera hacia arriba porque decían que era la ruta hacia el lugar del oro, que todo eso que había, ¿cómo se llamaba? El Dorado. El Dorado. Yo me fui con un cuñado y están esas rutas en piedra, suficientemente anchas, de repente se pierden por la maleza y uno busca y allá aparece y se va. Y subimos bastante, lo que pasa es que muy cansado. Pero ahí no es muy lejos, está bien documentado incluso en documentales que uno puede encontrar en la red. El caso de Bolivia, Perú y Chile, donde carreteras, caminos antiquísimos de los incas todavía están en uso.
en uso. No, es increíble. Y claro, eso lo abandonaron, la influencia, me parece un disparate. La influencia que pudo haber tenido esa civilización aquí, tiene que haberse dado de algún modo como las noticias de una civilización allá tienen que haber llegado. Claro. La influencia pudo haber sido mayor o menor. Y esa historia de juzgar con asombro las grandes hazañas técnicas de los pueblos antiguos es constante, porque cuando se habla de cosas que se encuentran en Birmania, minimizar el adelanto científico. Si solo se analizara la parte arquitectónica o de ingeniería para hacer las pirámides, puchica, esas de México, donde entre una piedra y otra no entra una hoja de papel, por ejemplo. Eso lo señalaban no entra una hoja de papel. De aquí, de Perú, de algunas en Machu Picchu. Pero en el caso de las pirámides... Y son unas lajas gigantescas. Justamente, en estos días aparece un hallazgo que dice un grupo francés, investigadores franceses, haber hecho, en cuanto a una aclaración de un aspecto de la construcción de las pirámides. Los periodistas, que a veces quieren ser raros a la fuerza, dicen que aclarado el misterio de la construcción. No, hay una aclaración sobre un aspecto concreto. Ellos se encuentran, y con modelos de laboratorio lo han comprobado con ayuda de físicos, que si se tiene que transportar una masa de piedra muy grande sobre la arena, si se procede a hacer una humidificación adecuada de la arena, no así que eche un poco de agua ahí como que ahí va, entonces se logra reducir el costo relativo de empujar la piedra. Con música. Se logra reducir en un 50%, es decir, que una piedra de 30 toneladas, un bloque de 30 toneladas, el esfuerzo para empujarlo equivaldría al que correspondería a un bloque de 15 toneladas, si se aplica ese procedimiento. Entonces no quiere decir que con eso ya se sabe cómo fue, pero se explica que tenían los conocimientos adecuados para entender que la estructura del suelo del desierto arenoso es tal que si se hace ese proceso de humidificar ayuda. E incluso encontraron en una pirámide, un jeroglífico, eso donde se ve todo el mundo así, ¿verdad? Una especie, lo que se hubiera interpretado como un trineo, pero es justamente un bloque montado sobre algo y delante va alguien echando agua. Óyeme, la similitud es interesantísimo. En estas piedras enormes que se consiguen, tienen un nombre especial, se me olvidó. Con grabados. Termina en lito. ¿Ah? Los jeroglifos. Va a terminar en lito. No son. Los jeroglifos. No, eso es como la de acá. No es. ¿En qué región? Le dicen en Guatemala. En Guatemala. Sí. Tiene un nombre, bueno, ahorita me acuerdo. Estelas. Dejo el anzuelo. ¿Cómo? Estelas, ¿no? No. Estelas mayas, sí, pero no es esa la palabra. Pero bueno, ¿puedo seguir? Sí. Estela y Estela, una vieja Estela. Sí, Polito, sí puede seguir. Oiga, que esa similitud de las posiciones de las figuritas con las de Egipto es sorprendente. Es decir, cómo van, como la lectura que se da de lo que están haciendo las figuritas mayas es parecidísima a la lectura que se da con las figuritas egipcias, ¿no? En los grabados. Es muy interesante. Pero oíme esto, hace poco, usted lo debe haber visto porque salió en la red. Un gran análisis, sí, es que un gran análisis. Era un pez. Me llamó la atención, me llamó la atención de la esfinge. Que, ya, sí lo viste, que en la esfinge están buscando, pero el gobierno les prohibió que siguieran trabajando, un lugar en la esfinge en donde se guarda un tesoro de la historia de la Atlántida.
Tenés que haberlo visto, porque fue muy eso- interesante. Eso es anterior a Platón, creo yo. Es decir, Sí, Platón lo dice. No, Sí. pero digo, las esfinges esas egipcias son anteriores. Sí, claro. Pero Platón lo cogió de algún lado. Bueno, Bueno, pero digamos ¿qué? que esa Atlántida de Platón se ubica ahí por Islandia, más o menos. sí. Pero es está una zona- también Sí. hay un arqueólogo griego de mucha reputación que le atribuye la idea de la Atlántida, la ubica en la isla, frente a la isla Santorín, que está esa fosa ahí que evidentemente fue creada por un evento Cataclismo. tectónico. Digamos que ahí hay existen unos congresos, creo que es trienales, de atlantidólogos. Y no es que están fantaseando, es que es gente que desde diversas perspectivas y con diversas hipótesis se reúnen a discutir cuánto han avanzado en sus elucubraciones Hallazgos. y sus hallazgos. Y uno muy importante en periodos años recientes ha sido las contribuciones de ese griego, ya se me olvidó el nombre, claro, es que geológicamente ahí hay un hueco. Por eso la isla Santorín se ve muy rara, porque parece hecha como que parece que se le habitó en condiciones como si los seres humanos fueran cabras monteses, pero no, es que existió de antes de que ocurriera ese cataclismo. Eso que hablaron de los ojos de las cabras, muy interesante. Porque las cabras en cierto lugar tienen los ojos al frente. Para no caerse, no Sí, espinarse. pero muy interesante. Dicen que hay que Siempre se habló de aterrizar, eso pero mismo, ¿eh? Sí. que hay que aterrizar. ¿Por qué vamos a aterrizar? Bueno, por aquello de panza. Por aquello Bueno, que duran. que nos humedezcan en la arena y arenizamos.